Bienvenidos a este podcast histórico sobre la primera intervención francesa en México, mejor conocida como la Guerra de los Pasteles. Bueno, pues primero que nada me presento. Mi nombre es Jesús Mendoza Benítez, soy estudiante de la Preparatoria Oficial número 194 y en esta ocasión me tocó realizar un podcast histórico para la UAC de Ciencias Sociales 2, impartida por la docente Gloria Reyes García, el cual está enfocado, este podcast está enfocado a la primera intervención francesa en México, que como ya todos conocemos es la Guerra de los Pasteles. Esta guerra fue un conflicto bélico que se originó en 1838 debido a una disputa por los daños a la propiedad de un pastelero francés. Tras los daños que recibió el pastelero francés por el gobierno mexicano, decidió cobrarles la cantidad de 60,000 pesos para pues cubrir los daños, ¿no? Pero como el gobierno no hizo caso en un principio, entonces otras personas que se reunieron con el pastelero acordaron y platicaron que entonces si no hacían caso que les elevaran como el precio y el el total a pagar por los daños para el gobierno mexicano fue de 600,000. El nombre del pastelero francés era Remontel, y tras la negativa del gobierno mexicano, que se oponía a pagar la cantidad que le habían asignado por los daños causados al negocio de este pastelero, como no accedieron, el pastelero decidió pedirle apoyo a su propio gobierno para que le ayudaran a solucionar su problemática, ya que se estaba convirtiendo en un conflicto que no tenía como final en ese entonces. Bueno, que se veía que no iba a tener un final porque el gobierno mexicano no ponía de su parte para solucionar el conflicto. Siguiendo con la historia, les cuento que en ese entonces en México había ciudadanos franceses como residentes en México. Y tras enterarse que México pues casi les estaba dando la guerra a los de su país, pues entonces pues ellos también, los que vivían ahí en México, pero que eran ciudadanos franceses, decidieron irse contra México, contra los habitantes de México, contra el gobierno, y se pusieron del lado de su gobierno, en ese caso que es el gobierno francés, y fue lo que dio inicio a la Guerra de los Pasteles. El 16 de abril de 1838 fue el día en que inició la Guerra de los Pasteles, debido a que el pastelero exigía el pago de los daños recibidos por el gobierno mexicano a su negocio, que ellos, o sea, los mexicanos, se abstenían a pagar. El presidente de México en ese entonces era Anastasio Bustamante, y su respuesta ante la llegada del ejército francés fue inicialmente buscar una solución diplomática para que ya no siguieran con ese conflicto. El 27 de noviembre de 1838, los franceses abrieron fuego contra la fortaleza de San Juan de Ulúa y el 5 de diciembre atacaron el puerto de Veracruz. El general del ejército mexicano que repelió la agresión fue Antonio López de Santa Anna. Y como último dato importante, la Guerra de los Pasteles llegó a su fin con la firma del Tratado de Paz el 9 de marzo de 1839 en Veracruz. Y pues bueno, esta fue mi participación. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.